7:14 minutos de la mañana, continuamos en nuestra conversación con la diputada Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Política Interior del Parlamento de nuestro país. Diputada, dos preguntas que le dejaba. La primera, en varias investigaciones anteriores, la Fiscal General de la República ha dicho que no se puede basar o no se puede iniciar una indagación de determinado tema basado en declaraciones de patriotas cooperantes. ¿Por qué se rescata entonces esta figura en este relanzamiento del Plan Patria Segura y la OLP? Bueno, fíjate, ¿Qué va a pasar que con es un poco contradictorio eso, porque varios presos políticos están en prisión con base en declaraciones de patriotas cooperantes, de los mal llamados patriotas cooperantes. Ahora, lo que tú no vas a ver jamás es un juicio de homicidio, de robo o de secuestro de un ciudadano común, de un delincuente común, con base en un patriota cooperante o en un testigo encapuchado, como hemos visto tanto. Yo vi, no me lo contaron, pues estaba ahí, el juicio del diputado José Sánchez Montiel Mazuco, cuando entró un tipo enorme con un pasamontaña y se identificó como Marilyn porque era el testigo encapuchado. Con base en eso sentenciaron a un diputado de la Asamblea Nacional en aquel momento, que felizmente está ocupando una curul en la Asamblea. Pero los patriotas cooperantes han sido la prueba única de muchos de los prisioneros políticos, sobre todo de los prisioneros políticos de 2014 para acá, pero no se usan, te repito, para sancionar crímenes comunes. La OLP, mira, nosotros no podemos pretender que el tema de la seguridad ciudadana se va a resolver llegando a las barriadas populares de cualquier rincón de Venezuela, entrándole a tiro a todo el mundo sin preguntas, matando gente y generando falsos positivos, que es lo que ha ocurrido hasta ahora con las OLP. Hace un par de días, hace 3 días, en Santa Eulalia, en Los Teques, en el municipio de Guaycaipuro, donde yo soy parlamentaria, llegó la OLP y mató a 4 personas en una sola casa. Nosotros tenemos esa denuncia en la Comisión de Política Interior y ejercerán su derecho de palabra en los próximos días en el seno de la comisión. O un niño de 14 años que en el medio de una bala perdida de la OLP perdió su ojo. La mamá hoy está en tratamiento psicológico y el padre es quien ha puesto la denuncia ante nosotros. O de nuevo llegó la OLP a la Ensenada, donde sabemos que hace cerca de 2 años, año y medio, derrumbaron más de 400 viviendas y tumbaron las casas que faltaban allí. Eso es la OLP. O lo que pasó con la masacre de Barlovento, donde todavía hay 3 desaparecidos, señores. O sea, el tema de la masacre de Barlovento no ha terminado, porque no basta con que tú digas, no, ya hay algunos funcionarios militares presos. Es que ahí hay un fondo. Ahí hay efectivamente una violación consuetudinaria en materia de derechos humanos. ¿Se hace investigación previa de los sitios a donde va a ir la OLP? No. Se supone que ahora sí, porque ellos dicen que ahora las nuevas vertientes de la OLP es levantar información, es decir, que antes no la levantaban. Y te insisto, este anuncio lo hicieron hace 3 días y han seguido ocurriendo OLPs y siguen actuando de la misma manera, es decir, no se hace investigación previa, no se respetan los derechos humanos. Más aún, los ciudadanos que son detenidos no son puestos a la orden de tribunales. Es un mínimo porcentaje el que se pone a la orden de tribunales. Lo que pasó en Barlovento, te repito, detuvieron a más de 30 personas. Solamente pusieron a la orden de tribunales 2, que eran los únicos que estaban solicitados o con antecedentes penales, y a los demás los torturaron o los mataron. Eso es la OLP. Y, mientras tanto, en Venezuela ocurrieron más de 28.000 homicidios el año pasado. Mientras tanto, Venezuela pasó de tener 89 homicidios por cada 100.000 habitantes a tener 92 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, en un año. Es decir, lo que está ocurriendo es que la inseguridad cada día es peor. Y lo que nos venden como nuevo es nada más y nada menos que Reverol, que fue viceministro de Tarek. Hay que recordarlo, que Tarek también fue ministro de Interior entre el 2010 y el 2012. Tarek, que además, teniendo él sí todo el poder para controlar la Policía Nacional, con una policía que no le han intervenido, donde no le han quitado armas, y además donde dominan, hay que decirlo, el Poder Judicial, porque acá no hay independencia de poderes, dejar agua como el estado más peligroso de Venezuela. Reverol, te repito, fue viceministro de Tarek, fue ministro de Interior de Chávez y ahora ministro de Maduro. González López, imagínate tú, el del método cuántico cualitativo, donde él sí decía que la inseguridad estaba disminuyendo por su método, ahora en el SEBIN. ¿Por qué la policía política involucrada en temas como estos? Y pues por supuesto, María Iris Varela, que tiene el sistema penitenciario convertido en un pranato absoluto, y eso sí hay que felicitarlo. Entonces, ¿cómo vamos a resolver la inseguridad aquí? Ya ni siquiera son capaces de vender un plan esperanzador al cual la gente se aferre, como fue, por ejemplo, la misión A Toda Vida Venezuela. Un plan nunca lo aplicaron.
por cierto, porque en la misión a Todavía Venezuela está el punto 6 del nuevo plan Carabobo 2021, que es del cual estamos hablando, que son las casas de justicia, que son unas especies de jefaturas civiles o de centros pacíficos de resolución de conflictos. La misión a Todavía Venezuela la lanzó Chávez. Y bueno, estamos en el 2017 y nada de eso se ha aplicado, de tal manera que no tenemos buenas noticias con relación a los planes del gobierno en materia de seguridad ciudadana. Diputada, hay muchas inquietudes para usted a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, pero es Gabriel López el encargado de presentárselas. Gabriel. Efectivamente, Stenif, diputada Solórzano, un gusto que esté la mañana de hoy con nosotros acá en Globovisión y en Primera Página. Vamos a iniciar el recorrido por los comentarios de la audiencia, que además son muchísimos, diputada. El señor Freddy Coronel le pregunta, diputada, lo de la doble nacionalidad, ¿no cree que servirle la mesa al gobernador Tarek en su carrera hacia Miraflores? ¿Qué cree usted? Sí, es muy posible porque todo el mundo habla de la doble nacionalidad de Tarek y es posible que lo estén bañando para ser el sustituto de Nicolás Maduro, cosa que por cierto tampoco es una buena noticia para Venezuela. Por fortuna en la Unidad Democrática seguimos luchando y seguimos trabajando duro para lograr el cambio pacífico, democrático, constitucional en nuestro país que bastante urge en Venezuela. @Resinger le dice, la diputada sabe que el Estado Miranda es el más violento de Venezuela. Dan risa los comentarios, diputada, están en desacato. Bueno, aquí el único que está en desacato es el gobierno nacional que se niega a acatar la voluntad ciudadana. El pueblo, aquí siempre nos dijeron que la voz del pueblo es la voz de Dios, pero solamente lo es para el gobierno cuando se expresa en su favor y no cuando se expresa en su contra, o mejor dicho, en favor de un cambio positivo en nuestra Venezuela. La voz del pueblo se expresó con más de 14 millones de votos para elegir esta Asamblea Nacional y el gobierno se empeña en truncar nuestras funciones. No va a ocurrir jamás que eviten que nosotros cumplamos con nuestras funciones constitucionales y que nos pongamos al margen de la Constitución por mucho empeño que tengan. Y además, le pido que se documente el estado más violento del país, el estado Aragua, con 142 homicidios por cada 100.000 habitantes. Seguimos revisando comentarios, diputada Solórzano. El señor Félix Núñez le plantea lo siguiente, las elecciones generales no están contempladas en la Constitución. ¿Por qué insistir con ellas? No están contempladas en la Constitución, pero si la solución a la crisis política del país pasa porque nosotros pongamos nuestros cargos a la orden, porque nosotros renunciemos a nuestras curules en la Asamblea Nacional, lo haríamos con todo el gusto del mundo, porque nadie está por encima de la voluntad ciudadana, no hay nada que pueda estar, una aspiración personal, por encima de la solución al conflicto que tiene Venezuela. Por ello nosotros hemos dicho que si la solución a esta crisis está en la convocatoria de unas elecciones generales, donde se cuente Nicolás Maduro como presidente, y nosotros por supuesto pongamos un candidato de la unidad, y donde nos contemos nosotros también, pues bienvenida sea esta solución. Siempre dentro del marco de la Constitución existen posibilidades, porque evidentemente si renunciamos todos los diputados de la Asamblea Nacional tendrían que convocarse a elecciones nuevamente. Vamos a finalizar, diputada Solórzano, este recorrido por los comentarios de la audiencia, por razones de tiempo, con dos de los tweets para que usted por favor los responda. El señor David Omaña, por una parte, le pregunta, diputada, ¿por qué razón no han destituido a los magistrados que ilegalmente ejercen el cargo por ser electos de forma inconstitucional? Y también el usuario Jorge Merchán le plantea lo siguiente, diputada, ¿no cree usted que si Colombia no ha enviado nada de la partida del presidente Nicolás Maduro es porque no existe en ese país? No, no necesariamente. Es decir, con relación a la última pregunta, no necesariamente. El hecho de que no hayan respondido no significa que no exista, ¿no? Y hay una evidencia de que la madre del señor presidente es colombiana. Lo que no hay es evidencia de que Nicolás Maduro haya nacido efectivamente en Venezuela, y ese proceso de investigación sigue. Es decir, el hecho de que hasta ahora no tengamos una respuesta concreta no significa que se haya cerrado el proceso de investigación. Al contrario, ese proceso de investigación sigue y creo que es mucho lo que hay que avanzar todavía en esa materia. Diputada, me quedan segundos para despedir la entrevista. Se aprobó en la Asamblea Nacional en la exigencia del derecho al sufragio. El Vicente Bello, representante técnico de la MUD ante el Consejo Nacional Electoral, asegura que pudieran estar en riesgo los comicios regionales si no se presenta el cronograma en los próximos 15 días. ¿Cuál es la exigencia, que por cierto es el motivo también de la movilización del lunes? Sí, fíjate, el derecho al voto es característica de la democracia. No puede pretender el gobierno decir que nosotros no tenemos derecho a votar.
este año tiene que haber elecciones de gobernadores, porque esas elecciones están vencidas. De hecho, tuvieron que realizarse el año pasado. Eso lo dice el texto de la Constitución. Nosotros no estamos exigiendo nada que esté fuera del margen de la Constitución. Asimismo, tienen que realizarse este año las elecciones alcalde y, por supuesto, a concejales y diputados a los consejos legislativos regionales. El Consejo Nacional Electoral el año pasado anunció que este primer semestre se harían unas elecciones, las de gobernadores, y al final de año serían las de alcalde. Porque el Consejo Nacional Electoral va a incumplir su palabra, porque el Consejo Nacional Electoral va a violentar la Constitución. Nosotros estamos exigiendo que se nos respete el derecho al voto. Asimismo, la otra pregunta que me había quedado al aire, perdón, era lo del tema de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros sí, en efecto, declaramos nulo el nombramiento de estos magistrados. Así que ese proceso sí se hizo. Por eso nosotros insistimos en que quienes están en desacato son estos magistrados express, cuyo nombramiento es nulo y que así ha sido declarado por la Asamblea Nacional. Pero volviendo al tema de las elecciones, y perdona la digresión, asimismo como nosotros tomamos esta decisión con relación al Tribunal Supremo de Justicia, hemos declarado que el señor Nicolás Maduro se ha abandonado su cargo de presidente de la República. Así que lo que correspondería es también un proceso electoral presidencial. Muchísimas gracias, diputada. Gracias. Estamos conversando con Delsa Solórzano, diputada de la Asamblea Nacional, además presidenta de la Comisión de Política Interior del Parlamento. Nos vamos